Hola, buenos días. Un placer teneros aquí en el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería, en este día ya casi veraniego, ¿no? Y con algunos problemas de tráfico me decían por aquí, ¿no? Casi la ponente no llega porque han desviado el tráfico por motivo de la carrera, ¿no? Continuamos con el ciclo de conferencias, ¿no? que bueno, que hemos emprendido este año. Queremos hacer como mínimo una conferencia al mes, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa es ir conociendo cuestiones relacionadas con la Alcazaba, que bueno, pues nosotros le llamamos un poco de literatura verídica, ¿no? De aquellas publicaciones o aquellos trabajos o aquellos trabajos de fin de máster, tesis, tesinas, artículos, etcétera, que bueno, pues no ven la luz o se conocen poco o tienen una difusión menor, ¿no? A lo largo de los últimos meses, pues bueno, hemos tenido conferencias muy diversas, pero todas relacionadas con el conjunto monumental o con Almería, ¿no? Incluso hemos podido hablar también de parte fundamental de la tutela de los bienes culturales, pues, como sabéis, la investigación y la documentación, la protección, la conservación y la difusión o comunicación. Entonces, también en los últimos meses hemos estado hablando de los trabajos que se hacen dentro de la Alcazaba, ¿no? Hemos hablado del Bastión Sur, de la restauración del Bastión Sur, de las excavaciones arqueológicas que hicimos el verano pasado aquí en el segundo recinto, en la muralla, también de las restauraciones y reconstrucciones en 3D que hemos hecho de algunos tapiales en la zona arqueológica del segundo recinto, y como ya digo, hemos hablado también de el puerto de Almería, hemos hablado de otra serie de circunstancias que yo creo que, bueno, que están enriqueciendo mucho el debate en su conjunto. Hoy tenemos con nosotros a Marian Alonso, que bueno, no me he traído su currículum porque no me hace falta, la conozco muy bien, ¿no? Llegó al Museo de Almería en el año 2015, cuando yo era director de allí. Llegó en unas prácticas de grado del máster de museografía, de museología en Granada, y recuerdo perfectamente que cuando llegó venía muy desilusionada de aquel máster, ¿no? Y el museo, pues yo creo que la cambió un poco, ¿no? Al ver cómo funcionaba desde dentro un museo con gente muy motivada y con una exposición que estábamos preparando, que era Almarilla, Puerta del Mediterráneo, si no recuerdo mal, se titulaba la exposición. Aunque ella es cierto que se dedicó más a temas de conservación y de restauración, pero bueno, fue viendo un poco los intríngulis del funcionamiento de un museo, ¿no? Y hoy en día yo creo que es una joven investigadora que hay que coger como ejemplo, porque gracias a ese paso por el museo ella misma ha montado su propia empresa, ¿no? Una empresa que es Art Muse, ¿no? Y bueno, pues ahora no sé si vive, pero por lo menos sobrevive en este mundo tan complicado de las industrias culturales, lo cual para mí es un orgullo, ¿no? El poder haber ayudado en la medida de nuestras posibilidades a que, bueno, pues la gente pueda vivir a través de la cultura y pueda desarrollar su profesión relacionada con la Alcazaba, con el museo, con las industrias culturales, como digo, ¿no? Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que lleva meses trabajando tanto en la faceta, pero tanto en el Museo Arqueológico de Almería como en la Alcazaba, ¿no? Es una cuestión que pretende con esta charla, pero también tiene una visita temática que realiza con frecuencia en el conjunto monumental, ¿no? Y va un poco sobre el papel de las mujeres de la historia, de identificar ese supuesto papel secundario que la mujer ha cumplido a lo largo de la historia, ¿no? Hoy nos va a hablar de construir el relato histórico desde las instituciones culturales a través de la educación patrimonial de género. Yo creo que el título
está muy bien puesto y bueno, pues no va a hablar de eso, no va a hablar de género, no va a hablar de instituciones, no va a hablar de educación patrimonial y no va a hablar de las mujeres en la historia. Y yo ya no me enrollo más y le dejo la palabra a María. María, cuando quiera. Buenos días, ¿me escucháis? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la dirección del conjunto por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias y tener la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras efectivamente el trabajo que desde hace ya aquí en el conjunto monumental, pues prácticamente un añito y pico llevamos realizando, ¿no? Vamos a hablar efectivamente de mujeres, de patrimonio, de educación, de instituciones culturales, de feminismo, de muchas cuestiones que cada día más están puestas en relieve desde las instituciones culturales, pero como vamos a ver, aún todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Como bien podéis ver, el título de construir el relato histórico, porque efectivamente, aunque desde algunas instituciones llevamos trabajando estas cuestiones durante un tiempo, aún los relatos históricos que estudian nuestros niños y nuestras niñas permanecen inmóviles y muchos de ellos son relatos del siglo XIX. Por lo tanto, no podemos estar en el siglo XXI con relatos del siglo XIX. Desde las instituciones culturales, porque es necesario que desde las propias instituciones culturales adquieran ese compromiso con el patrimonio y la sociedad, ¿no? La igualdad es un compromiso que nos corresponde a todos y a todos. Y desde la educación patrimonial de género, porque también es fundamental, educación, patrimonio, cultura, es todo en uno, ¿no? No se entiende la cultura, el patrimonio sin la educación, y en este caso la educación patrimonial del género, ¿no? Donde las protagonistas son esas mujeres que, como digo, durante siglos han sido excluidas del relato histórico. Vamos a ver que no somos las únicas que hemos sido excluidas del relato histórico, ¿no? Somos un gran colectivo los que no formamos parte de los metarrelatos oficiales, como somos las mujeres, ancianos, niños, niñas, personas con diversidad, personas de otra raza, personas con distinta orientación sexual. Es decir, somos el gran colectivo obviado por parte del relato histórico. Y esto tiene que cambiar. Y debemos de empezar desde nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas y, como no, desde las propias instituciones, sean culturales o sean de otra índole, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver esta mañana y, como bien efectivamente indica Arturo, también basándonos un poco en la experiencia que desarrollamos aquí en conjunto con esa visita temática de reencuentro con el pasado, Mujeres tras los muros de la Alcazaba, que comenzó siendo una visita temática y que, como vais a ver ahora a lo largo de la presentación, poco a poco va creciendo y va desembocando en otra iniciativa dirigida a otro tipo de público. Comenzaríamos un poco con esta cita de Jake Derrida, que dice que no importa cómo salga la foto, que es la mirada del otro el que le da valor. Y es que efectivamente no importa cómo estén nuestros monumentos, si están más conservados, menos conservados, si la restauración ha sido más agresiva, ha sido menos agresiva, si esta parte de los años 50, si esta parte de la original. Finalmente lo que importa es la mirada con la que nos dirigimos a ellos. Y este es un aspecto importantísimo que hemos dejado de lado precisamente en una sociedad tecnológica y puramente visual en la que la mirada es la protagonista. Día a día consumimos imágenes desde redes sociales, internet y otros medios de comunicación. Estamos acostumbrados a consumir imágenes, pero consumimos imágenes, mejor dicho, las devoramos y las volvemos a vomitar. ¿Por dónde quedan esas imágenes que consumimos? Y esto ocurre cuando visitamos los espacios patrimoniales o los museos. Estamos acostumbrados a verlos con prisa, a ir pasando de largo porque nos tiene que dar tiempo a verlos, porque no está la información que buscamos y siempre pasamos de largo. Y precisamente, como dice aquí, el valor está en la mirada. Hay tantos valores contenidos en el patrimonio como miradas se quieran detener a verlo y a escucharlo, ¿no? Por lo tanto, este aspecto será clave para comprender un poco las propuestas que aquí planteamos. Fijaros cómo ya desde los comienzos del patrimonio tenemos ese sustrato de origen patriarcal, no solamente ya en los mensajes en sí, en los discursos, sino también
en la propia epistemología de las palabras que usamos, es fundamental el lenguaje, no solo los objetos, las imágenes, sino que cuidemos también el lenguaje. Fijaros, la palabra patrimonio está compuesta de la palabra en latín patri, que es padre, y monium, que es recibido. Y por otra parte, monumento viene de monere, de latín, que es recordar. Es decir, de manera inconsciente o subliminal, nos han dicho que el patrimonio es una herencia masculina que recordamos, a través de la cual recordamos nuestro pasado. Fijaros cómo en la propia epistemología de las palabras que usamos ya está implícito ese sustrato patriarcal. Por lo tanto, como os digo, importantísimo que cuidemos el lenguaje, ¿no? Porque el patrimonio al final no solo son los monumentos o los objetos que están en un museo, sino que el patrimonio más importante que tenemos y que vamos a legar a las siguientes generaciones son los mensajes. Y no sirve de nada que avancemos muchísimo en una sociedad altamente tecnológica, del conocimiento, de la información, si, como os digo, estos mensajes continúan anclados en el siglo XVII o incluso, fijaros, repitiendo una palabra con origen latín, ¿no? En todo este bagaje, ¿no?, del patrimonio, cómo llega hasta nuestras instituciones, por qué nuestras instituciones tienen el valor que tienen, como veis, ahí hay una nube de palabras que nos hablan sobre todo del coleccionismo. El coleccionismo ha estado, es algo innato prácticamente al ser humano, podríamos decir prácticamente desde la prehistoria, ¿no? Con esos ajuares, con esos objetos que se atesoraban, ¿no?, por distintos valores, es algo que ha formado parte del ser humano. Ha estado principalmente ligado a las antigüedades, por esa herencia del clasicismo y de la antigüedad en la cultura occidental. Cuando llegó la Ilustración, se racionalizó todo ese estudio y todos esos bienes que se habían atesorado. También tendrán que ver lugar esas excavaciones con hallazgos fundamentales como los de Pompeya y Herculano. El romanticismo aplicará otra mirada, fijaros lo que decíamos de las miradas. El clasicismo aplica una mirada más racional, más taxonómica, mientras que el romanticismo ofrece una mirada más, para la redundancia, romántica, idílica, que mira el pasado con nostalgia, y luego esas distintas miradas que van a desembocar en lo que será nuestra concepción del patrimonio y lo que será el nacimiento de los primeros museos. Vamos a ver que este momento de la Ilustración, siglo XVIII y especialmente el XIX, va a ser clave para comprender todos los estereotipos, prejuicios y mensajes falsos o mentiras históricas que aún mantenemos hoy en nuestros discursos. A mí hay veces que no me gusta hablar de estereotipos ni prejuicios porque hay que llamar las cosas por su nombre. Son mentiras históricas que no están fundamentadas en hechos científicos. Y la historia, la arqueología son ciencias y tienen que probar lo que dicen. Y si no se corresponde, no es un estereotipo ni un prejuicio, es una mentira histórica, es una estafa realmente, ¿no? Retomamos otra cita de Goethe en esta ocasión que dice: pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. Fijaros como todos, desde distintos tiempos y distintas disciplinas, hacen hincapié en la mirada, en la importancia de la mirada, de detenernos sobre todo a mirar. Dice que sin mirada no hay pensamiento, pero sin pensamiento no hay sabiduría, no está el conocimiento. Fijaros esa cadena, no podemos conocer sin detenernos primero a mirar. Muchas veces vamos a las visitas, nos explican en los monumentos, las obras, y no pensamos en ellas ni las llegamos a conocer, muchas veces porque no conectamos con el mensaje que nos están diciendo. No encontramos el vínculo con lo que nos están narrando. Y esto es porque desde la educación más primaria no nos enseñan a mirar. Igual que nos enseñan a leer y a escribir, también deberían de enseñarnos a mirar. Porque al final mirar el arte, mirar el patrimonio, es leer y comprender nuestros monumentos y nuestros bienes conservados. Es otro tipo de lectura, la lectura visual, que como digo hoy está más en relieve que nunca. Y sin embargo, fijaros que está aquí, la importancia está aquí patente, pero es algo que desechamos, que no le damos ninguna importancia. ¿Cuál es la fundamentación teórica sobre la que construimos cada una de las acciones educativas, expositivas que diseñamos?
En primer lugar, evidentemente, la arqueología, porque los principales espacios con los que trabajamos, especialmente la trazaba, la arqueología es la principal disciplina, ¿no? La historia del arte y la museología como disciplinas madres, un poco, de toda la gestión, la puesta en valor y la tutela de lo que ha sido nuestro patrimonio, ¿no? Han sido las dos grandes ciencias que han estado, de las que han salido otras muchas y se han ido conformando muchos de los grandes cambios en los discursos. Y sobre todo la interpretación. Mirada e interpretación son un binomio inseparable. Es importante que interpretemos lo que estamos mirando y sobre todo que sepamos interpretarlo. Para eso ahora hablaremos del padre de la interpretación, que es Stirner, ¿no? Cómo da unas claves hace ya unos cuantos añitos, claves que aún siguen en vigencia a día de hoy, y no solamente eso, que siguen sin ponerse en práctica, ¿no? La didáctica, la accesibilidad, la inclusión, son cuestiones que ya desde los 60, los 70 se estaban preconizando por grandes teóricos y teóricas de la historia de la museología, y que aún hoy, en el 2019, en el siglo XXI, siguen teniendo vigencia y siguen sin estar ahí. Por lo tanto, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que revisemos las teorías y desde un punto de vista crítico, como una teoría de los años 60 y 70 aún está sin aplicar o sigue teniendo la misma vigencia o modernidad que en esta época. Quizá la sociedad ha avanzado más que nuestras instituciones culturales. Esto siempre ha sido así. Siempre la sociedad ha avanzado a un ritmo mayor que las instituciones culturales. Pero precisamente ahí está la ciudadanía, ¿no? Para exigir a las instituciones culturales ese compromiso con estas cuestiones. Aquí os traigo una cita de, como decía el padre, la interpretación de Tilden, que define la interpretación como una actividad educativa. Fijaros que la señalo porque es clave, una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones mediante el uso de objetos originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir la información de los hechos. Es decir, igual que consumimos imágenes y las vomitamos, estamos acostumbrados a ir a visitas a las que nos dan información y automáticamente la vomitamos. Entra y sale. No hay un proceso de interpretación, de crítica en medio de ello, ¿no? Por eso dice que pretende revelar los significados de las interrelaciones. Muchas veces desechamos los microrelatos, que son los que nos aportan esos significados y esas interrelaciones. Cuando incorporamos un microrelato que aparentemente no tiene importancia, y esto ocurre mucho con la aportación de las mujeres, de repente todo el discurso se desmonta y cambia por completo, ¿no? Por lo que es importante ese aspecto. Y luego dice los objetos originales, evidentemente el testimonio original, el objeto como documento, testimonio del periodo. Experiencias de primera mano, la experiencia es fundamental. No olvidemos que aunque hayan pasado muchos siglos, esta por ejemplo es una de las cosas más maravillosas que ocurren con estas visitas, que tú cuentas cómo vivían las mujeres en Andalucía o las mujeres cristianas en la edad moderna, y muchas mujeres, especialmente mujeres de determinada edad, empatizan con el discurso. Se ven reflejadas en las mujeres medievales y del periodo moderno. Fijaros, conectan con esas interrelaciones y conectan a través de esa experiencia, y de repente paran a pensar, ¿cómo puede ser que yo haya vivido lo mismo que una mujer en el periodo andalusí? Y entonces te paras a pensar, quizás no hemos avanzado lo suficiente. Y eso ocurre al incorporar la experiencia. No solo son importantes las fechas, los datos, los nombres, eso está muy bien conocerlo, pero al final lo que prima son las experiencias. De hecho, las instituciones buscan lo que es un turismo de experiencias, la experiencia museística, se habla mucho de experiencias, pero realmente ¿qué consiste esa experiencia, ¿no? Y los medios ilustrativos, eso es fundamental. Muchas veces nos ponemos a hablar de tapiales o de odaliscas o de determinadas cuestiones que damos por hecho que el público las conoce y no tienen por qué conocerlas. Por lo tanto, es importante que haya un medio ilustrativo que ayude a la comprensión e interpretación de la narrativa que estamos trasladando, ¿no? Fijaros que son cuestiones obvias, que no son la panacea, como os digo,
pero que son cuestiones que siguen sin estar en visitas guiadas, en talleres para niños y para niñas o en cualquier otra experiencia cultural. Y hablamos de compromiso, un compromiso que, como veis aquí, atañe a instituciones culturales y a instituciones educativas, porque no todo es responsabilidad de instituciones culturales. Como bien hemos dicho, educación y cultura es un binomio inseparable. Muchos de los avances en museología y en patrimonio vinieron de la mano de la educación, y muchos de los avances de la educación han venido de la visión de patrimonialistas y museólogos, es decir, que se retroalimentan ambas. Pero fijaros que esto a día de hoy sigue siendo un problema. Aunque son instituciones hermanas, no hay una comunicación fluida entre ambas. No hay unos programas educativos comunes que se oferten. No hay una comunicación entre la comunidad docente y el personal de una institución cultural. Eso aún nos falta. Seguimos, igual que consumimos imágenes, seguimos consumiendo servicios, sin importarnos qué objetivos, qué dinámica y qué trabajo antes, durante y después. Por lo tanto, como os digo, es un compromiso que atañe a ambas instituciones y que debe de obligar a ambos responsables a sentarse juntos. También es un compromiso de los responsables de esas instituciones. Yo siempre lo digo, muchas de estas iniciativas que llevamos a cabo por la igualdad, la diversidad y la inclusión no serían posibles sin esos responsables que están en las instituciones. Mañana puede venir otro responsable de la institución y decir que esto no se hace más. Y esto es así. Por lo tanto, también es fundamental el apoyo y el compromiso que los responsables hacen desde las instituciones dentro de las posibilidades con las que ellos y ellas cuentan. Y cómo no, fundamental, es un compromiso de la ciudadanía. De nada sirve que venga el público infantil, adulto, a visitas, a talleres, a estos eventos y hablemos de igualdad, de inclusión, si luego vamos a casa o seguimos perpetuando esas mentiras históricas o seguimos siendo víctimas de ese patriarcado, ¿no? No sirve de nada si nuestras actuaciones caen en un saco roto. Por lo tanto, es un compromiso especialmente de la ciudadanía. Y como os digo, el patrimonio es de todos y de todas. Y las instituciones públicas, al final, es un servicio abierto a la ciudadanía en el que vosotros y vosotras tenéis el derecho de exigir los servicios que queréis y cómo queréis esos servicios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, para mí, el Alcazaba o un museo es como un Mercadona. Es un servicio al que tú vas a comprar, al que tú vas a solicitar un servicio, y si no te gusta, estás en desacuerdo, tú puedes ir a reclamarlo, ¿no? Igual que si te gusta, vuelve y repite y se lo comenta a tu compañero o compañera. Las instituciones culturales también ofrecen esos servicios con su carácter público. Y vosotros y vosotras, como usuarios y usuarias, está en vuestra obligación y deber de exigir y tener voz propia en las instituciones culturales. ¿Y por qué deconstruir los relatos históricos? ¿Dónde está la importancia de deconstruirlos, ¿no? Como os digo, estamos en el pleno siglo XXI y nos seguimos moviendo con discursos del siglo XIX. Esto parece una broma, pero es realmente cierto. Son los discursos que estudian nuestros niños y nuestras niñas en la aula. Son los discursos que estudiamos nosotros y nosotras cuando vamos a la universidad. Y son los discursos que seguimos leyendo y consumiendo en espacios patrimoniales y museos. Y esto es así, sigue estando así. ¿Y por qué deconstruir? Fijaros, porque ya lo hicieron otros y otras. La arquitectura ya deconstruyó con la arquitectura deconstructivista. Dijo que ya basta de esa forma recta, limpia, pura, todo perfectamente estructurado, y decidió salirse de la norma y deconstruir la forma arquitectónica, proponiendo lenguajes mucho más curvos, aparentemente desordenados y mucho más dinámicos y con movimiento. Y porque desde las artes plásticas también ya deconstruyeron los lenguajes visuales que estaban establecidos con figuras como Picasso, Brecht, etcétera, con el cubismo. Cómo rompieron esa mirada a la que el público estaba acostumbrado y ofreció de repente otra mirada radicalmente distinta. Si otros y otras ya han deconstruido en otros campos, ¿por qué nosotros y nosotras no somos capaces, desde las instituciones culturales, de reconstruir los relatos?
Como os digo, no damos ninguna importancia a los relatos, a lo que decimos. Sin embargo, es fundamental. Mirad, voy a contar una anécdota. Esta mañana me vino el autobús y una señora subió a la maleta y ha tardado bastante. Y cuando sube le dice al conductor: ay, perdona, es que las mujeres somos más débiles. Digo, no puede ser. No podemos decir ese mensaje. Había una niña 2 asientos más para atrás. No puede escuchar eso una niña. No puede decir eso una mujer. Como mucho puede decir que puede. Pero no generalicemos, y más una mujer, ¿no? Fijar la importancia de los discursos. No es algo banal, es algo fundamental. ¿Y por qué deconstruir los relatos? Pues porque no queremos robots. No queremos niños y niñas, futuras generaciones, que reproduzcan lo mismo. Porque además de eso se encargan ya las redes sociales, que es un mecanismo genial para muchas cosas, pero que están automatizando la manera de mirar y la manera de construir los discursos en las redes. No nos expresamos igual en las redes que en un artículo, que aquí, en una conferencia. Fijaros, fundamental en los colegios igual. A mí esto me ha pasado cuando te salías de los temas que te daban porque tú querías hacer otro tema, a veces no te dejaban. O te dejaban pero te miraban mal. ¿Por qué no salirse de los discursos que están establecidos? Y luego no hay que tener miedo a que los grandes pilares de la historia del arte se caigan. No hay veces que hay que tirar la casa abajo para construir una mejor. Yo les digo a los chicos y a las chicas jóvenes que vienen que si van a hacer una tesis, no hay que obcecarse tanto en buscar ese tema nuevo, ese tema que nadie ha investigado. Porque muchas veces hay muchos temas que aparentemente están investigados y que están requiriendo a gritos una revisión. Fijaros, las otras palabras estamos acostumbrados a escucharlas, pero ¿y esta? ¿Estamos acostumbrados a hablar de cuidadoras, de educadoras? ¿Qué son las actividades de mantenimiento? Las perfectas esposas, lo privado y lo doméstico. Y por supuesto, las musas, los cuentos y las leyendas, que son ese gran espacio en el que se han movido las mujeres, sobre todo en el contexto medieval, en contextos como la Alcazaba, ¿no? En el que si habéis venido alguna vez alguna de las visitas guiadas de cualquier día, si os fijáis, la mujer está ausente en el discurso y de repente cuando llegamos al mirador de la Odalisca aparece la única mujer del conjunto, que es Galiana, que es mujer leyenda. ¿Qué pasa? ¿No hubieron otras mujeres? Hay que esperar a llegar al mirador para contar una leyenda, sin decir además que es una leyenda, que las leyendas no son relatos científicos. Fijaros, siempre como musa y como protagonistas de los cuentos y las leyendas. Siempre las perfectas esposas, siempre. ¿Y qué son las actividades de mantenimiento? ¿Alguien sabe lo que son? Pues son los cuidados, es la producción y el procesado de los alimentos. Lo que hoy llamamos labores del hogar, las amas de casa, ¿no? Y fijaros que todavía hoy tiene un carácter peyorativo, porque lo privado y lo doméstico siempre ha tenido esa carga peyorativa, ¿no? Parece que en lo público está el poder y en lo privado no. Fijaros también esa situación en la que se ha movido la mujer dentro del desarrollo de las instituciones culturales. Las mujeres han estado desde el principio relacionadas con el patrimonio. Fijaros que para contar el origen de los museos están las musas, esas mujeres que encarnaban la sabiduría, el conocimiento, etcétera, ¿no? Por supuesto, una interpretación del origen de los museos ideológica basada en la mitología, pero estaban ahí. En contrarrestación a esto nos encontramos a que las mujeres a lo largo de prácticamente toda la historia han sido individuos sin formación. No había un acceso igualitario a la educación. Y esto se lo digo a los niños y a las niñas. Y os tenéis que sentir agradecidos de que hoy todos y todas podéis estudiar por igual. Y eso lo tenéis que preguntar a vosotros, no es irse muy lejos tampoco. Las mujeres se han caracterizado por ser individuos sin formación. En lo que se las formaba era en eso, en ser perfectas esposas, en ser perfectas cuidadoras y en ser perfectas amas de casa. El resto no importaba, porque la fuerza y la razón son cuestiones que atañen a los hombres. La debilidad y la sensibilidad son cuestiones que atañen a la mujer. Por lo tanto, ¿para qué las vamos a educar? Si al final se van a casar y van a tener hijos. ¿Para qué? ¿No?
Esto viene sustentado por el sistema patriarcal, un sistema político, ideológico, cultural, que ha impregnado, como os digo, buena parte de toda nuestra historia y que, a pesar de que nos consideramos una sociedad súper avanzada, aún hoy quedan restos de patriarcado, aún hoy tenemos que seguir luchando contra ese patriarcado. Ese patriarcado influyó en la ciencia y en la religión y, en consecuencia, influyó en esos relatos que digo, aún tenemos hoy vigentes. Fijaros, desde la ciencia, las teorías darwinistas, por ejemplo, Darwin en su famosa teoría de la evolución ya dijo que las mujeres eran inferiores a los hombres, que científicamente estaba probado, que biológicamente nuestro cerebro era distinto, era inferior y que por lo tanto éramos seres mucho más sensibles, más irracionales y que el hombre era superior. Eso lo estaba diciendo Darwin desde la ciencia y a Darwin nadie le cuestionó y su teoría corrió por todo el mundo. Esto es como hoy cuando nos dicen que no comamos carne roja a los médicos porque da cáncer. Nadie lo cuestionaba y dejamos de comer carne roja, ¿no? Pues imaginaros, Darwin sacó esta teoría totalmente revolucionaria y se asentó. Y la religión. La religión es la gran institución patriarcal por excelencia que ha sometido y ha regulado el control de la mujer a través de su sexología y su cuerpo. Tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo. No olvidemos que las tres grandes religiones del libro tienen su origen en Oriente y tienen un claro componente patriarcal. Por lo tanto, hablemos de una o hablemos de otra, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Pero fijaros cómo a estas mujeres sin formación, sin educación, desde la ciencia le estaban diciendo que estaba comprobado que eran inferiores y desde la religión, que eran los que las formaban, le estaban diciendo que es que ya Dios de por sí había dado preeminencia a los hombres sobre las mujeres. Por lo tanto, si me lo dice Dios y me lo dice la ciencia, ¿yo qué tengo que decir a eso? Nada, ¿no? Fijaros cómo somete el patriarcado, fijaros la importancia de la educación. Avanzando el tiempo, tenemos dos factores fundamentales como serán el feminismo y en consecuencia la arqueología del género. El feminismo, yo siempre digo que no hay que tener miedo a decir que uno o una es feminista, porque si nos da igual decir que si somos del Barça o del Madrid, no pasa nada por decir que somos feministas. Ser feminista no es cuestión de ser de izquierda, de derecha o de centro. Ser feminista es un compromiso con la igualdad. Es que hombres y mujeres tengamos acceso y derecho a lo mismo, más allá de ideología política, que esto muchas veces se confunde, ¿no? Y la irrupción del feminismo fue fundamental. Ayudó a que las mujeres pudiesen acceder poco a poco a un nivel educativo mucho mayor. Ayudó a que en consecuencia pudiesen ir poco a poco escalando laboralmente. Y sobre todo ayudó a hacer ver a las mujeres que habíamos mujeres como ellas, que no estaban solas, lo cual generó todo un movimiento que llega hasta el día de hoy. Hasta que no desaparezca el feminismo, ojalá desaparezca pronto, no estaremos en una sociedad 100% igualitaria, ¿no? Y la arqueología de género, aparecida desde los años 70 aproximadamente por la segunda oleada feminista, lo que aboga es por unas nuevas metodologías de investigación y trabajo desde la arqueología. Es decir, que cuando encontremos un yacimiento arqueológico, si nos encontramos una espada y nos encontramos restos de un hogar doméstico, que no descartemos esto y los domésticos los descartemos en caja y prioricemos dónde están los restos de armas y sean los que estudiemos y luego los que expongamos. Sino que demos el mismo valor a unas actividades que a otras, que demos el mismo valor a unos objetos que a otros, a unos espacios que a otros. Eso es por lo que aboga la arqueología de género. Y fijaros, con todo este engranaje, claro, si los hombres eran los que podían acceder a esa educación superior, claro, entonces ¿quiénes dirigían las instituciones culturales y las instituciones educativas? Los hombres. Y si las dirigían ellos, ¿quiénes escribían? ¿Quiénes construyeron los relatos históricos? Ellos. Por lo tanto, ¿de qué nos extraña que estemos invisibles en la historia? Fijaros, siempre decimos que no es lo mismo la historia contada por los vencedores que por los vencidos. Pues no es lo mismo la historia contada únicamente por los hombres que la historia formada por hombres y por mujeres. Y eso es lo que ha generado este engranaje con el patriarcado como base. Y contra esto, hoy en el siglo XIX, en el año 2019, es contra lo que seguimos luchando.
Además, las mujeres estuvieron ahí desde el principio, en el patrimonio, en los museos, en la educación. Un ejemplo es Anna Billy Gallup, que trabajó en el Museo de los Niños de Brooklyn. Empezó siendo asistente del curador y llegó a ser ella la principal curadora. Además fue la fundadora, como veis ahí, de la Asociación Americana de Museos, y ella preconizaba que los niños y las niñas estuviesen en acción, en que entraran a un museo y no se sintiesen extraños, y que pudiesen interactuar, que pudiesen relacionarse con los objetos, que pudiesen tocarlos, sentirlos. Todo esto dentro de la educación progresista, una educación progresista que, como digo, mirad las fechas de las que estamos hablando y que todavía hoy seguimos reclamando un modelo educativo así. Es que esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego tuvo logros inimaginables para una mujer en este tiempo, por el puesto laboral que llegó a conseguir, por todo lo que hizo en el campo de la educación. Louise Canoli es otra de ellas. Ella además tuvo una doble exclusión porque tenía distintas capacidades. A mí no me gusta hablar de discapacidad, prefiero hablar de diferentes capacidades, y además era mujer. Fue una mujer que tuvo que trabajar muy duro para poder costearse su formación. Fue asesora de la biblioteca de Newark, que tenía un museo, por lo que ella trabajó paralelamente desde el museo y la biblioteca. Ella encabeza lo que es la educación científica, que es muy parecida a la progresista, pero ella se formó en biología, en ciencias. Si no recuerdo mal, con 14 años ya había estudiado ingeniería. Es decir, imaginaros, todo esto al mismo tiempo que trabajaba, ¿no? Con todas las dificultades que conllevaba. Y ella preconizaba mucho la experimentación, lo que os decía, el demostrar lo que estamos diciendo, ¿no? Con ese origen como científica que tenía. Y precisamente con ese espíritu se recorrió buena parte de varios estados de los Estados Unidos para conocer qué otras experiencias educativas y culturales se estaban llevando a cabo en nuestros centros, para así analizarlas y a partir de ahí plantear propuestas. Fijaros qué concepción tan moderna, ¿no? Como digo, muchas veces creemos que habíamos inventado la panacea con el trabajo interdisciplinar y demás, que estamos viendo que, bueno, que no es algo tan moderno. Desde el punto de vista de la educación, María Montessori es bastante conocida. Estudió, como podéis ver, varias disciplinas, biología, medicina. Ella apostaba por la diversidad infantil, trabajó con los niños más desfavorecidos, a los que nadie les veía posibilidades, bien porque tuviesen diversidad, porque perteneciesen a una clase social inferior. Con esos que nadie quería trabajar, trabajó ella porque decía que aunque tuviesen distintas capacidades, aunque las capacidades que se entendían que tenían que tener desarrolladas no las estaban, tenían otras muchas que sí podían ser desarrolladas. Ella valoraba mucho el juego, fijaros, algo que hoy está en la tendencia educativa, la gamificación. Hoy nos hartamos de hablar de gamificación, parece también que cuando nos gusta meter nuevas etiquetas, y parece que al meter nuevas etiquetas hemos inventado nuevos métodos. Es juego, gamificación, juego, ya lo decía María Montessori. Educación científica también, y adquirió fama y prestigio profesional a nivel internacional. Salió más allá de su país, que era Italia. ¿Y cómo se inicia este camino hacia la igualdad? Fijaros, en el año 54, ya en la Convención de La Haya, se habla por primera vez de bienes culturales. Recordad el sustrato patriarcal que tenía la palabra patrimonio. Empleemos bienes culturales. Fijaros, ya en el 54. En el 70 hablamos de democracia cultural. Democracia cultural que implica una participación activa de la ciudadanía y un desarrollo personal del individuo al disfrutar de las experiencias patrimoniales. Y ya en el 2019 conceptos como sostenibilidad, ¿no? Hacer compatible la conducta humana con la conservación y disfrute de las instituciones culturales. Por tanto, fijaros ese recorrido cómo está iniciado, pero cuesta el desasiento, ¿no? Nosotros, como os digo, hablamos de educación patrimonial de género. La educación patrimonial es una disciplina que en ciudades del norte especialmente tiene una larga trayectoria y recorrido, y nosotros le ampliamos el género porque dentro de la educación patrimonial, como bien pone aquí, es una línea de trabajo dentro de la educación patrimonial que pone el énfasis en visibilizar, poner en valor la labor de las mujeres de distintos ámbitos y disciplinas, como una labor fundamental de todos y de todas.
Nosotros lo llevamos a cabo en instituciones culturales, en instituciones educativas y rutas de la ciudad y actividades formativas. Desde distintos ámbitos intentamos abrir la mirada que la ciudadanía tiene de su patrimonio. Entramos de lleno ya en el ejemplo que os quería mostrar de la visita que hacemos aquí en el monumento, que se llama Reencuentro con el pasado, mujeres tras los muros de la Alcazaba. Pensaréis que título más rocambolesco, ¿no? Podría haber sido un poco más corto. Bien, pero esto es muy importante también. Estamos acostumbrados a consumir mensajes cortos, propios de las redes sociales, y cuando leemos un título tiene más de 5 palabras o lleva un punto y seguido y otra frase, nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Hay que pararse a leer y comprender los títulos también. Esto es muy importante. Yo he ido a conferencias o he ido a visitas o a eventos en los que el título prometía una cosa y luego no tenía nada que ver. Por lo tanto, es muy importante también, ¿no? El mensaje comienza en el título que le ponemos a los mensajes. Y el reencuentro con el pasado, porque lo que queríamos plantear con esta iniciativa era que la ciudadanía almeriense, y no almeriense, pero especialmente almeriense, se reencontrase con su pasado en el monumento, puesto que muchos y muchas ya lo conocían, lo habían visitado en alguna ocasión o en varias ocasiones. Por lo tanto, lo que pretendíamos no era mostrar otra vez el monumento, sino proponer un reencuentro desde otra perspectiva, bajo otra mirada. Y mujeres tras los muros de la Alcazaba, porque las mujeres, sobre todo en el periodo que nos compete en esta visita, que es el medieval y el moderno, las mujeres siempre han estado tras los muros de la iglesia, de los conventos, de las casas, de los castillos, siempre han estado tras los muros, nunca han figurado en los documentos oficiales, y si han figurado como esposas de, hijas de, hermanas de. Eso se ve mucho en la sociedad andalusí. Es dificilísimo rastrear a mujeres en todas las culturas, pero en esta especialmente, porque se suele decir eso, tal fue esposa de, y no tenemos más nada, ¿no? Es muy complicado, pero como vamos a ver, también se están rescatando cada vez más nombres de mujeres que estaban ahí, que parecía que no estaban, pero efectivamente estaban. ¿Cuándo y por qué surge esta iniciativa? Pues se inició un 8 de marzo, el Día de la Mujer, como os digo, ahora aproximadamente un añito y poco. Un año y poco en el que estamos generando esta experiencia, una experiencia en las que además tenemos muy en cuenta al público. El público es fundamental, como digo, como usuario y usuario de los servicios. Por este motivo, las visitas periódicamente solemos pasar unas encuestas muy breves en las que después de la visita el público ofrece su visión, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué cambiaría, qué quitaría, ¿no? Es decir, es importante. De hecho, a raíz de estas encuestas que pasamos hemos ido modificando y mejorando el servicio a raíz de escuchar al público. ¿Y por qué surge esta iniciativa? Porque había una clara ausencia, invisibilidad y olvido de las mujeres en el monumento. Era necesario actualizar la mirada que había establecida sobre este espacio. Yo creo que más o menos, conozcamos más o menos la historia de las Alcazaba, hay otros 4 datos que todos sabemos como Sota, Caballo y Rey sobre la historia del monumento, ¿no? Y no salimos de esos relatos. Y precisamente esta es una labor fundamental que se está llevando a cabo desde el conjunto, no solamente con esta visita, sino con otras visitas especializadas que hay, ¿no? Que ofrecen múltiples miradas de un mismo espacio. Y eso es fundamental. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando la gente viene a la visita, que es como cuando leemos un libro y nos ha gustado muchísimo, y tanto nos ha gustado que lo volvemos a leer. En esa segunda lectura nos damos cuenta de detalles que no nos habíamos dado cuenta en la primera. Y de repente se enriquece la visión que tenemos de la historia, de ese libro. Pues esto es lo que proponen estas visitas especializadas. Proponen reencontrarse con un espacio que físicamente ya los conocemos, pero que a través de otra mirada van a completar nuestra visión que tenemos sobre ese espacio. Creo que esto es realmente muy enriquecedor, ¿no? Como un espacio puede ser visto desde distintas ópticas. Además, fijaros,
Pongo que era necesario, no es por nada, pero fijaos, las principales instituciones de esta ciudad, como son el Museo de Almería y la Alcazaba, son los dos referentes institucionales de nuestra cultura, no contaban con esta mirada. Las mujeres estaban invisibles, nadie hablaba de ellas, nadie se había preocupado por ellas, en los dos espacios referentes. Por lo tanto, era un trabajo que era necesario realizar, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los objetivos y cuestiones que llevamos a cabo con esta visita? Mostrar una Alcazaba diferente, una Alcazaba más allá de los tapiales, de las excavaciones, de los bolaños, de su conservación, que todo eso está genial. Pero intentamos mostrar una Alcazaba diferente. Porque claro, una Alcazaba diferente en la que dónde están y qué hicieron las mujeres. El otro día hicimos un taller con niños y niñas, que ahora os mostraré, y les decía que se habían vivido, una de las preguntas trampa era que se habían vivido mujeres en las Alcazabas. Y dijeron súper seguro, y dicen, no, claro que no. Digo, ¿yo cómo lo sabes? Dice, porque no. Fijaros, cómo los discursos están ahí. ¿Cómo que no hubieron mujeres en la Alcazaba? Si se han encontrado objetos que son puramente objetos asociados a la mujer y se conocen. O como yo digo, es que solo venían los hombres. Los hombres no venían con sus mujeres, ¿dónde quedaban las concubinas? ¿Dónde quedaban las esclavas? ¿Dónde quedaban las poetisas? Fijaros, ¿no? ¿Hasta dónde nos pueden llevar esos relatos que están establecidos desde el patriarcado? También esta afirmación que daban los niños es de este binomio que no tiene nada que ver, ¿no? Fortaleza militar y mujer andalusí. Estamos acostumbrados a ver la guerra, las armas, las batallas, lo defensivo como algo masculino, al igual que lo doméstico, lo privado, los cuidados como algo femenino. Pero es que no hubieron mujeres que batallaron, es que no hubieron mujeres que convivieron en la fortaleza. Fijaros lo que hace es cambiar la mirada, el proponernos irnos más allá, ¿no? Y algo que yo siempre digo, los hombres batallaron en la guerra, pero las mujeres batallaron tras los muros del hogar, batallaron embarazo tras embarazo. Cada embarazo suponía una prueba de supervivencia y muchas veces iban seguidos de embarazo, aborto, embarazo, con unas condiciones médicas y higiénicas que no son las que tenemos ahora. Por lo tanto, ellos batallaron en el campo de batalla, pero nosotros batallamos por la maternidad. Creo que es importante. Si una actividad fue importante para sostener a la sociedad, la otra también lo fue. Si no, quizás no estaríamos aquí, ¿no? Redefinir la historia del monumento, como os decía, ofrecer otra historia del monumento más allá de esos datos oficiales que se conocen y más allá de los datos nuevos que florecen a raíz de la investigación. Ir más allá de los muros conservados, intentar ir más allá de lo que aparentemente vemos, ¿no? ¿Cómo vamos más allá de lo que aparentemente vemos? Esto también lo demuestra en otras visitas temáticas del conjunto. Un muro que aparentemente no dice nada, si nos ponemos a rastrear y a mirarlo con otra mirada, el muro tiene cosas que contar, ¿no? Múltiples significados y valores. Lo que os decía, dentro de estas distintas miradas, el monumento ofrece múltiples significados y valores, según desde la óptica en la que lo miramos. Y sobre todo lo que pretendemos es legar unos espacios mucho más igualitarios e inclusivos. Eso es fundamental, que construyamos espacios en los que los niños y las niñas se vean representados. ¿Qué ocurre cuando una niña va a un museo o viene a la Alcazaba y no se ve? Pues pensará que es que no hemos hecho nada importante para estar ahí, ¿no? Porque lo que está en un museo o está en una institución cultural se legitimiza, tanto los objetos como los mensajes que están en ellos. Y lo que no está ahí es porque no es importante. Esa es nuestra visión. Por lo tanto, esas niñas que van al museo o vienen a la Alcazaba y no se ven, pensarán que sus antiguas generaciones masculinas hicieron mucho, pero que ellas pues, no le han hecho nada para estar ahí. Fijaros si es importante que construyamos espacios inclusivos e igualitarios. También esta iniciativa surge de las infinitas posibilidades didácticas que tiene el monumento. De hecho, como os digo, esta iniciativa la hemos presentado en otros congresos y jornadas y siempre comento lo mismo. No estamos presentando nada nuevo, novedoso,
novedoso, rompedor, no es la panacea, es una visita guiada, temática. Pero ¿dónde está lo novedoso, lo rompedor, lo diferente de esta visita? Todo lo que, a raíz de una visita temática, todo lo que se genera después. Hay que saber gestionar los recursos aparentemente sencillos, como son los talleres didácticos o como son las visitas, que aparentemente los puede hacer cualquiera si te aprendes un guión. Si se sabe gestionar bien, luego todo eso genera una serie de otras iniciativas, proyectos, que realmente es lo que va abriendo la posibilidad que estos espacios sean más inclusivos. El monumento, mostrar el monumento como un espacio de convivencia. Esto es fundamental. Ver el monumento más allá de un espacio de batalla, de conflicto, donde estuvieron árabes, donde estuvieron cristianos. No, es un espacio de convivencia, en el que vemos un espacio árabe y enfrente un espacio cristiano. Un espacio en el que lo pisaron árabes y lo pisaron cristianos. Lo pisaron hombres y lo pisaron mujeres. Lo pisaron niños, niñas y ancianos y ancianas. Un espacio de convivencia común. Eso al final es el Alcázar. Es importante la satisfacción y la demanda del público. A día de hoy seguimos haciéndola porque evidentemente el público es un servicio que demanda, ¿no? Y lo que pretendemos es educar en igualdad, en tolerancia y en diversidad. Todavía vemos niños y niñas que cuando en clase hay algún compañero o compañera que es árabe, sueltan ciertos comentarios. Y a través de esta iniciativa se puede educar en igualdad, se puede educar en tolerancia, en respeto, que es fundamental, no solamente hacia el patrimonio, sino también entre nosotros mismos. Y, como os digo, el compromiso por parte de las instituciones. ¿En qué nos basamos para hacer esta iniciativa? Como os decía antes, en la arqueología del género, en el propio contexto histórico-arqueológico del monumento, el discurso expositivo que presenta, los recursos interpretativos que también hay dispuestos a lo largo del conjunto. El feminismo, por supuesto, es uno de los pilares básicos para comprender el desarrollo de esta iniciativa. Metodologías participativas en las que no solamente estoy hablando yo un monólogo, sino que se lanzan preguntas, se lanzan mensajes provocadores, acaso dicho, para que el público reaccione y conteste. Es decir, unas metodologías participativas, es un diálogo, es una conversación, no un mensaje que yo te vomito para que lo cojas tú. Es una conversación, es un intercambio. Y, por supuesto, los bienes arqueológicos que se conservan y presentan en el monumento. Fruto de estas encuestas que pasamos, que os comentaba, estas son algunas de las palabras con las que las personas han descrito la experiencia de esta visita. Sorprendente, excepcional, interesante, educativa, extraordinaria, muy buena y enriquecedora. Para mí esto es importantísimo, porque yo cuando voy a llevar esta experiencia a otros congresos, jornadas, como os comento, creo que quien debe de hablar de los resultados de la experiencia no soy yo, debe ser el público, que es el que la consume y el que es partícipe de ella. Y qué mejor voz que sean ellos y ellas quienes os digan cómo ha sido la experiencia. Yo puedo deciros que es maravilloso, pero si el público no me apoya, entonces yo tendré que decir que no lo estoy haciendo bien. En este caso, estas son las palabras de las mujeres que vivieron aquí. Dice que hasta que no he hecho la visita, nunca he caído en que aquí pudieron vivir mujeres, en que las mujeres vivieron esto. Dice, nunca he pensado en las mujeres, siempre veo hombres con turbantes. Fijaros el imaginario colectivo. Cuando hablamos de cultura andalusí, se nos vienen los hombres con turbantes. Ahora soy consciente de la vida femenina dentro del Alcázar. Hasta que no llegué a esta experiencia no era consciente. Nunca me lo habían explicado con esta perspectiva. Esto habla de lo que os comentaba antes, de esa necesidad, de esa carencia que había. Dice, ha variado mi visión del Alcázar. Este comentario también es maravilloso, ¿no? Es decir, yo tenía una imagen del Alcázar y ahora he añadido otra imagen del monumento, que ha enriquecido mi visión del mismo. Y dice, deberían de haber más visitas como esta. Lo que os digo, al final es un reclamo del público. Y al final también el compromiso de instituciones culturales, como os digo, esto no es una cuestión de que esté de moda o sea una tendencia, es una cuestión de compromiso que, como podéis ver en la pantalla, cada vez más instituciones culturales se suman a ello. Por ejemplo, en Córdoba, como vemos, el Noche de Ramadán, la mujer andalusí, una visita teatralizada, visitas teatralizadas que están haciendo muchos museos que están haciendo muy buenos resultados.
Y fijaros en el Museo de Antequera, que es un museo muy activo en la visibilización de la mujer, un referente. Fijaros que están escenificando un parto, un nacimiento romano. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la maternidad? ¿Sabemos cómo daban a luz en la prehistoria en Roma o la mujer en Andalucía? Daban a luz igual. ¿Cuándo surgió la cesárea? ¿Por qué se producían los abortos? ¿Por qué nosotras tenemos que estudiar cómo se organizaba el ejército romano y los nombres de los escudos, las armas y demás elementos de guerra medieval cuando hacemos jornadas medievales y demás? Y vosotros, los hombres, no podéis conocer, no podéis estudiar en qué consiste un parto, cómo ha evolucionado el parto, en qué consistía la maternidad. Fijaros, porque los cuidados, las actividades de mantenimiento y la maternidad, estemos en el periodo que estemos en la cultura que estemos, son procesos sociales que han permanecido inmutables a lo largo del tiempo y de cualquier sociedad. Siempre han estado ahí y han sido el pilar sobre el que se ha sostenido nuestra cultura. Sin embargo, esto no lo estudiamos, ¿verdad? Parece que es importante. Yo siempre digo que muy probablemente las mujeres de Andalucía o Rivera supieran mejor en qué consistía la maternidad y se enfrentaban cuando estaban embarazadas que hoy las mujeres con toda la sociedad de información de la que formamos parte. Muy probablemente. Y fijaros que estamos viendo otras instituciones que adquieren este compromiso y que en este caso a través de la teatralización aportan estos otros aspectos que no forman parte ni de los discursos oficiales ni de los textos de los libros de texto. Ahora os traigo una serie de imágenes de la visita. Como podéis ver, un público muy variado, principalmente un público adulto, por el tipo de contenido a los que están enfocados la visita. Fijaros en casi todas las fotografías que el público es mayormente femenino. Sí. Esto es fundamental. Esto es un factor que nos está diciendo que algo va mal. No puede ser que cuando hagamos visitas de este tipo el 99% sean mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que esto no le interesa a la mujer? Esto no es un problema que compete al hombre. Muchas veces, iniciativas de este tipo tenemos que ponerle otros títulos para que vean un público diverso. Porque en cuanto ven género, mujer, etc., entendemos que es algo que nos atañe a nosotros. Y como os digo, el feminismo, la igualdad, nos atañe a unos y a otros. Esto pasaba, un día estábamos haciendo una visita, que tengo por aquí una fotografía. Un día estábamos haciendo una visita por un instituto de bachiller y estaban las niñas, estaban bastante atentas y había un grupito de 3 o 4 chicos, pues imaginaros, en plena adolescencia, que estaban distraídos con comentarios por los bajini, riéndose. Y les dije, ¿qué pasa? Digo, que no les interesa todo esto, ¿verdad? Digo, no va con vosotros. Digo, esto es para ellas. Dice, no, sí, tal. Digo, bueno, digo, es que el feminismo es para todo, digo, porque si a tu hermana mañana la violan, digo, tú querrás justicia. Digo, si tienes una hija, una sobrina, una hermana, tú querrás que pueda acceder al mismo puesto de trabajo que tú y que cobre lo mismo que tú, ¿no? Dice, sí, claro. Digo, y si es violada, que tenga una justicia justa. Dice, claro, dice, porque si no voy yo y mato al tío. Digo, claro, con violencia, o sea, respondemos con violencia a la violencia. Digo, ¿ves cómo te afectan estas cuestiones? Todos tenemos una hermana, todos tenemos una madre, todos tenemos una hija. Y aunque no la tengamos, es una cuestión de comunidad que nos afecta a todos y a todas. Pero fijaros, el público siempre es mayormente femenino. Aquí, en el museo, en las rutas, en todas las iniciativas. Precisamente, con lo que os decía, todo lo que esto va generando después, fruto de que esta visita es a partir de 16 años, como os digo, por los contenidos que tiene, hemos decidido sacarla adaptada para un público infantil, porque, como os digo, esas futuras generaciones que ya tienen asentadas esas narrativas patriarcales, también es necesario que nos dirijamos hacia ellos y hacia ellas. Y lo hemos sacado la visita a través de una gincana llamada Espías Secretos. Fijaros, Espías Secretos. No estamos diciendo ni mujeres ni nada. Esto hace, fijaros, viene un público mayormente de niños. Esto es curioso, cuando hacemos talleres que se llaman detectives, espías,
y si ponemos determinado apelativo, viene un público mayormente masculino. Y cuando ponemos otro tipo de nombres, suelen venir más niñas. Es que esto es indicativo también de cómo está la sociedad, de cómo está esta cuestión en la ciudadanía. Y en este caso hemos puesto como título Espías secretos en la Alcazaba. Y fijaros cómo los niños conocieron nombres de mujeres relacionados con la Alcazaba, conocieron cómo vivieron las mujeres andaluzías y cristianas, conocieron los espacios del monumento desde esa otra óptica en el que las mujeres están presentes y al final conocieron otra Alcazaba. Y fijaros, dijeron una frase también maravillosa, porque uno de los niños estaban haciendo una de las pruebas que tenían que unir una serie de mujeres con su biografía y demás, y se atascaron en unas cuantas porque, claro, digo, no conocéis casi ninguno de los nombres, ¿verdad? Dice, no. Digo, claro, es que eso no sale en los libros. Dice, no. Dice, no lo voy a escuchar en mi vida. Y de repente estaban así atascados y dice uno de los niños, dice, dice, tenía que haber estudiado más historia. Digo, es que resulta que no solo es importante estudiar matemáticas, ahora nos damos cuenta que es necesario también conocer la historia. Fijaros cómo esta iniciativa a su vez desencadena otras cuestiones. Aquí estamos viendo nuestra primera tanda de espías secretos oficiales con su diploma, que se llevaron todos. Como digo, fijaros, casi todos eran niños los que vinieron a la visita, al taller, disculpad. Y ya finalmente voy concluyendo. Deciros que, bueno, si estamos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, podéis seguirnos a través de estos hashtags y decir, bueno, que como conclusión lo que pretendemos es acabar con frases como es que ellas son más débiles, es que ellas no pudieron o es que ellas no estuvieron. No es cuestión de debilidad, no es cuestión de no poder, no es cuestión de no estar, porque se ha demostrado que sí pudieron, sí estuvieron y que no eran débiles. Y esto cada vez se demuestra más. Y si está demostrado, ¿por qué no lo incluimos en los relatos? Hay que cambiar esos discursos. Vuelvo a repetiros, es fundamental, hasta que no se nos meta en la cabeza de que la historia la hemos construido entre todos y todas, de que hasta que no incorporemos esos microrelatos de los que son protagonistas mujeres, niños, ancianos, personas con diversidad, personas de otra raza, hasta que no incorporemos esos microrelatos, no tendremos el metarrelato completo de nuestra historia. Un metarrelato que sea totalmente científico, igualitario, diverso e inclusivo. Porque al final así somos nosotros y nosotras. Somos diversos. Cada uno tenemos unas capacidades y da igual el sexo que tengamos, la condición sexual que tengamos, el idioma que hablemos. Al final hemos visto que el patrimonio es una herencia común, que nuestras instituciones culturales son unos espacios comunes para que nos encontremos todos y todas. Por lo tanto, ¿por qué seguir haciendo barreras? Seguimos hablando de discapacidad, puta, maricón. Seguimos sin emplear un lenguaje inclusivo. Y fijaros que siempre con los mismos colectivos. ¿Qué palabras podéis decirme de ese tipo asociado al género masculino? Siempre son los mismos y las mismas afectadas. Es importante que no caigamos en la garra del patriarcado. El patriarcado dice que la diferencia biológica que hay entre hombres y mujeres es la que justifica su desigualdad y diferencia cultural, política y económica. Si aceptamos esto, seremos uno o una más del patriarcado. Y como os digo, no puede ser que en el siglo XXI estemos con discursos del siglo XIX. No puede ser, porque son los discursos, es el patrimonio que le estamos legando a nuestras generaciones. Y como digo, es el patrimonio más importante, en el que todos y todas tenemos que estar incluidos. Como digo, es un compromiso también de las instituciones, de nosotros y de nosotros. Os voy a poner un breve vídeo que hicimos que engloba la experiencia que llevamos a cabo en el museo y aquí en la Alcazaba, para que veáis un poquito, ahí se escuchan cómo la gente comenta la visita, los comentarios, etc. Como os digo, yo me callo ya y escucháis lo más importante, que son los protagonistas y las protagonistas de quienes participan y al fin y al cabo hacen posible esta experiencia. Porque toda esta experiencia sin vosotros y sin vosotras
no serían posibles, por muy maravillosas y magníficas que puedan ser. Vamos. Con la visita de Mostrando Mitos en la historia, lo que pretendemos es visibilizar y poner en valor el papel de todas aquellas mujeres a lo largo de la historia y de la historia, centrándonos en cada una de las actividades que ellas llevan a cabo y dándole el valor que realmente tienen. Bueno, me parece una visita necesaria y reveladora. La verdad que yo doy las gracias por proponer cosas así. Pues que hace falta mucho más como estas para hacer pensamiento crítico de la gente. Porque desde la perspectiva femenina, pues claro, lo que no se nombra pues no existe. Y hasta ahora, pues evidentemente no han hecho dejarnos mirar de esa manera. Y yo creo que este tipo de actividades también pienso que debe hacerse con más frecuencia y para todo tipo de público. Porque también es muy importante que los niños desde pequeños pues valoren a sus madres, a sus hermanas, a sus amigas. La visita realizada el mes pasado en el Salón Puro de la Encantada, una iniciativa que comenzó el pasado 8 de marzo con motivo de Día de la Mujer y poco a poco ha ido teniendo cada vez más aceptación de público y por ello la hemos repetido en distintas veces a lo largo de todo el verano. Tenemos encuentros con el pasado de la sociedad en el propio monumento a través de las mujeres que habitaron y han alcanzado, pero que hicieron siempre tras los muros, ¿no? Tras los muros de los conventos, de las mezquitas, de las casas. Este vídeo resumen, como os decía, quería acabar con estas palabras al final del público, que como habéis visto son los que definen y dan sentido a esta experiencia. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, si queréis debatir o tenéis alguna duda o comentario, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marian. Yo creo que la charla ha sido brillantísima, ¿no? Nos ha quedado a todos muy claro la reconstrucción de esos procesos históricos de la mujer y efectivamente, pues si ahora tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Yo creo que tenemos una ponente de muy alto nivel para que aprovechéis y hagáis cualquier pregunta, cualquier cuestión. A ver si también los estudiantillos que están aquí. ¿Ahí está alguno en la visita? Cruz, sí, y por aquí me sonaba peor. Yo quiero decirte que bueno, nosotros hemos venido desde Madrid, veníamos a conocer la Alcazaba y ha sido una experiencia oírte fabulosa. Además, no hace ni una semana que estuvimos en la Biblioteca Nacional de Madrid, que ahora está abierta al público también, te apuntas, es gratuita. Y claro, una de las razones es que hasta hace 2 días no había mujeres en la Biblioteca Nacional porque las mujeres alteraban a los hombres. Entonces no se podía ir a la biblioteca. Somos la histérica, claro. Entonces pusieron una habitación, por lo visto, y claro, hasta que una mujer, ¿cómo dicen? Pues pionera tuya, que luchó porque las mujeres pudiéramos acceder a la biblioteca, ¿no? Entonces me parece que es una experiencia, te felicito porque me ha parecido estupendo. Me quedo con todos los datos. Y por supuesto haré de portavoz para que las cosas sigan adelante, porque como dice, la visión de mirar es... Hoy me has abierto los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fijaos que lo que estabas diciendo, las mujeres tienen un papel importantísimo en las primeras bibliotecas y en los primeros archivos. Fijaos, los museos no tanto, los museos les costó entrar. Pero en los primeros archivos y bibliotecas, las archiveras fueron de los primeros cuerpos de funcionarios oficiales que se abrió para que entraran las mujeres, por ejemplo. Y las bibliotecas también, fijaros, hemos puesto un caso de que había estado diciendo la biblioteca y el museo.
¿no? Entonces, es lo que decimos, siempre han estado ahí. No podemos seguir excusando el que no pudieron o no estuvieron. No todas, claro, no todas estamos en todos lados, ¿no? Pero sí hay casos. Y luego también tenemos que hacer un planteamiento crítico de hacia dónde queremos llevar la igualdad dentro de la institución. Por ejemplo, en mi opinión, este tipo de iniciativas llevan un buen camino porque es una manera sencilla, accesible, didáctica, de que se pueda conocer el monumento desde otra perspectiva. Ahora, por ejemplo, desde museos o espacios patrimoniales que tienen salas expositivas, con hacer al año un par de exposiciones de mujeres, hemos cumplido. Entonces, ¿realmente la solución desde la política cultural es hacer al año X exposiciones dedicadas a mujeres? ¿O la exposición es que hagamos un ejercicio interno de revisar y actualizar nuestros discursos y colecciones y exposiciones permanentes, en las que haya un 50-50 o un 40-60? Porque fijaros, la Feria de Arco este año es que incluso ha bajado el nivel de mujeres. La Guerrilla Girls, que son un grupo de artistas que ya desde finales de los 70 y 80 estaban reivindicando que las mujeres no estaban en los museos, que estaban como musas, pero no como creadoras. Vuelvo a repetir, estamos en el 2019 y los museos siguen sin moverse, los espacios patrimoniales siguen sin moverse. Yo cuando hacemos la visita, llegamos a las casas árabes y les digo, ¿habéis visto algún cartel? ¿Habéis visto algo que haga alusión a las mujeres? Dice, no. Digo, pues fijaros, si no viniéramos con esta visita, lo que decían los visitantes en la encuesta, no me lo había planteado, nunca lo había pensado, nunca me lo han explicado. O por ejemplo, los objetos, conocéis las casas árabes, que hay una de las casas, la de la derecha, que enfrente de los juguetes de Andalucía, enfrente de una vitrina con ajuar doméstico. Recordad esa sala y recordad también la del Museo de Almería, la tercera planta de Andalucía. Fijaros que cuando exponemos ajuar doméstico, lo exponemos de una manera muy minimalista, muy sencilla, lo exponemos, a lo mejor un pequeño texto, los nombres de cada objeto. ¿Qué pasa con esos objetos? ¿Cómo se hicieron? ¿Quiénes los hizo? ¿Para qué se usaba cada uno? ¿Qué diferencia hay entre una redoma y una jarra? O entre una jarra y una jarrita. ¿Para qué eran las tinajas? ¿Qué sentido tenía el reposatinaja? ¿Qué diferencia hay entre una decoración de cuerda seca y verde manganeso? ¿Cómo se conseguía eso según el proceso de cocción? ¿Por qué no importa todo esto? La cerámica, la alfarería, que está probado que mayormente lo trabajaron las mujeres, es una tecnología, ¿no? Sin embargo, nuestros museos, nuestros espacios patrimoniales, no nos lo presentan como tal. Ah, pues como si yo tengo un botijo parecido en mi pueblo, ¿no? No hace falta que me lo explique, si lo entiendo, como un jarro para el agua, para el aceite. ¿Para qué me lo va a explicar? Sin embargo, si en vez de estar ese ajuar doméstico estuviese expuesto un escudo, una espada, una malla de estas metálicas medievales de un guerrero, seguro que tendría un texto explicándonos todo, la batalla, los objetos, y tendríamos una ilustración que se lo signifique. ¿Por qué con estos objetos, no? ¿Por qué museográficamente desde espacios patrimoniales y museísticos no se le da la misma categoría? Es que no solo no se da la misma importancia de la historia o desde la institución educativa. Fijaros, es que desde el lenguaje expositivo tampoco se le da la misma importancia a un objeto que a otro. O objetos que se conservan relacionados con la maternidad, con los cuidados. Ahí hay, por ejemplo, una de las cosas, ahí he puesto un dedal, y el dedal pasa desapercibido. Fijaros, ¿no? Es decir, hay una serie de objetos que, fruto de que cuando se realizaron esas excavaciones no se les dieron la misma importancia que a otros, se metieron en cajas, esas cajas se metieron en almacenes, y ahí están. Y precisamente estas nuevas líneas de investigación, como la arqueología de género, también la educación patrimonial, etcétera, lo que está haciendo es rescatar esas cajas. Y se están encontrando objetos que están alterando el discurso. Anda, pero es que entonces en este yacimiento había un espacio en el que apareció esto y esto, pues entonces que a lo mejor no pasó esto. Y todo a raíz de sacar cajas que estaban ahí cogiendo polvo olvidada. Sí, claro, ¿no? Por eso digo que hay que ver desde cómo actuamos esto desde las instituciones y también instituciones académicas, las universidades.
también, ¿no? O bueno, hay grandísimas profesionales como Encarna Lago, Margarita Sánchez Romero, ¿no? Que hacen una labor encomiable en cuestiones de este tipo, pero que, como os digo, todavía falta mucho por hacer. De hecho, cuando empezamos la visita, aquí incluso está, siempre hago la pregunta al principio, sin empezar ni a hablar. ¿Yo creéis que hemos avanzado lo suficiente por la igualdad? Y todos, sí. Cuando llegamos al final, que hemos terminado la visita, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Yo creéis que hemos avanzado lo suficiente por la igualdad? Y ya, bueno, falta, claro que falta. Porque nos falta una parte del relato. Y al faltar una parte del relato no podemos establecer un juicio objetivo de esto. Y como os digo, lo peor de esto es que se lo estamos legando a nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, como digo, un trabajo de todos y todas. Que desde el director o directora hasta el simple ciudadano que va a ver que viene a visitar el museo, todos no tenemos ese compromiso. Y todos podemos hacerlo. Todos y todas. Pero bueno, invito a que los que me hayáis venido que vengáis a la visita. El próximo día 26 tenemos la próxima visita, y además lo que os decía, que se van generando nuevos proyectos, no solamente este taller para niños, sino que también tenemos las jornadas de redes sociales y patrimonio que se van a hacer en el conjunto el próximo día 18, también, que quedan ya muy poquitas plazas, en el que en estas jornadas, que hablaremos de redes sociales, patrimonio, etcétera, muy participativa, como hilo conductor está la temática de la visita. Por lo que fijaros que estamos intentando llevarla más allá de lo que es esa visita original, a los niños y a las niñas, y desde otra perspectiva más, como son las redes sociales y el patrimonio. Entonces, bueno, estamos en ello. Invito que apuntéis 18 y 26, si os interesa. ¿Cómo hacemos para, hay que anotarse? ¿Cómo llegamos a poder conformar el grupo? ¿Llamándote? Para la visita Sí. llamando. Hay un teléfono del conjunto para llamar. Y las jornadas, si no recuerdo mal, había que inscribirse en el correo, ¿verdad? ¿Sigue el conjunto en el Twitter? No. Pues en las diferentes redes sociales que tenemos, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, pues se anuncia esa jornada sobre redes sociales y patrimonio cultural, y hay un enlace que te lleva directamente a un formulario. Rellenando ese formulario, pues automáticamente queda inscrita, ¿no? Si hay plazas, que creo que quedan poquitas, pero todavía hay algunas plazas, ¿no? De todos modos, aunque siempre lo digo a todo el mundo, aunque no tengas Twitter, ni Facebook, ni nada, las redes están abiertas. O sea, si tú pones en Google Twitter Alcazaba o Facebook Alcazaba, y vas a poder acceder aunque tú no tengas cuenta, ¿vale? No hay problema. También la accesibilidad de las redes, ¿no? Que la gente que no pueda tener, porque también pueda acceder, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues lo Muchas dicho, gracias. muchísimas gracias, Marian, por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros y a vosotros.